Y ahí sentaditos vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya. Amado Dios, poderoso es tu nombre, amado Dios, aleluya. Alabanzas a tu nombre, mi Rey. Usted chequea que alguien no tenga Biblia en su entorno y se acerca para compartir la lectura de la palabra de Dios que está en el capítulo 6 de Mateo, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Amado Dios. ¿Lo tienen, amados? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios para gloria y honra de Jesús. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios, aleluya. Los que se pararon pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero que compartamos el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde noche bajo el tema la paternidad de Dios. Así que, por favor, dígale a alguien que esté cerca de usted, dígale, yo tengo un padre, dígale. Yo tengo un padre. Y ese padre es Dios. Amén, gloria a Dios. La paternidad de Dios. Nosotros no tenemos que definir el concepto paternidad, porque creo que todos nosotros tenemos una idea clara de qué es un padre. Es posible, sin embargo, que muchos de nosotros tengamos una imagen distorsionada de la figura paterna, porque sabemos nosotros que una cosa es lo que está llamado a ser un padre, y en ocasiones, en la práctica, el comportamiento de nuestro padre quizás no haya sido el mejor conforme al modelo de paternidad de Dios. Correcto. Fíjense que en muchas ocasiones, en muchas partes de la palabra de Dios, Dios se declara ser Padre nuestro. De hecho, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, del mismo modo que Juan enseñó a sus discípulos a orar, el Señor Jesús les dice, bueno, ustedes cuando oren, entren a sus habitaciones y cierren la puerta. Y eleven entonces a Dios una oración en ese sentido. Y comienza enseñándoles a decir que oren a Dios, diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos. Y es importante, amados hermanos, porque Jesús, con una intencionalidad definida, pretende establecer una relación de paternidad e hijos entre Dios y nosotros. De hecho, cuando Él comienza a decirle, antes de enseñarle a orar, dice, cuando ustedes oren, cuando vayan a orar, entren a sus habitaciones, cierren las puertas y oren a su Padre en secreto. Y su Padre que le escuche en lo secreto va a compensarle en público, dice Jesús. Y decía que muchas veces tenemos una imagen distorsionada de la figura paterna, porque es posible que algunos de nosotros nos hayamos acostumbrado a ver un padre que se irritaba con mucha facilidad. Es posible que nosotros, o muchos de nosotros, nos hayamos acostumbrado a ver un padre que pretendía resolverlo todo dando pela a golpes. Y es posible incluso que no solo dando pena, sino dando pena de forma inadecuada, de manera enojada, quizás descargando sus frustraciones sobre nosotros. Obviamente que ese no es la generalidad, el caso de la generalidad de nosotros. Muchos de nosotros tuvimos padres amorosos y tuvimos padres que cuidaron
o tienen padres, muchos de los niños y adolescentes que están acá, que han sabido cuidar de ellos. Pero reitero, ese no es la generalidad de los casos. A veces tuvimos padres muy dados al alcohol, por ejemplo, y quizás la imagen que tenemos de papá es llegando borracho a medianoche, tumbando las puertas y quizás vociferando palabras feas contra nuestras madres. De hecho, mi abuelo paterno, por ejemplo, fue un hombre que en la edad madura de su vida, en la vejez, se convirtió a Jesucristo, y fue en ese tiempo de haber conocido a Cristo, lo recuerdo como un abuelo dulce, afable, cariñoso, bondadoso. Sin embargo, ese es el recuerdo que tengo de él siendo yo de adolescente hacia adelante. Pero yo recuerdo entonces, tengo una imagen de él cuando yo era niño, viéndolo con un tocadisco en el hombro, un tocadisco de pilas en el hombro, calle arriba y calle abajo, oyendo bachata y con un brugal en el bolsillo trasero. Y yo recuerdo perfectamente, porque hay imágenes que desde niños se nos graban y no hay forma de uno borrarla. Y yo recuerdo a ese abuelo Mamín dando tumbo en las calles, borracho, escuchando bachata de Luis Segura, con un tocadisco en el hombro, un tocadisco de pilas y una botella de ron en sus bolsillos. Obviamente que esa no es la imagen paterna que nosotros debemos tener de Dios, porque Dios es un Padre preocupado, y más que preocupado, es un Padre ocupado en beneficiarnos en todos los sentidos de la palabra. Vamos a ver entonces algunos principios de paternidad, de relación de paternidad entre Dios y nosotros. Amén. La Biblia, yo reitero, dice que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Y esto, cuando la Biblia habla de que hemos llegado a ser hijos de Dios, parece ser que está diciendo que en principio no somos hijos de Dios. Si la Biblia dice que a los que creen en Jesucristo, a los que han aceptado a Jesucristo, les ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios, entonces está diciendo que si todavía no conocemos a Jesucristo, tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, pero parece ser que no hemos establecido una relación de paternidad entre Dios y nosotros. Es decir, lo que dice la Biblia es que Dios está dispuesto a ser el Padre de todos nosotros, de toda la humanidad, pero que para que Él sea nuestro Padre, nosotros debemos aceptarlo como tal. Amén. Nosotros debemos aceptarlo como sus hijos. Amén. Y regularmente los hermanos, cuando abordan a alguien en la calle, regularmente tratamos de establecer una diferencia entre lo que es ser criatura y ser hijo. Somos propiedad de Dios. Todos somos propiedad de Dios. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, no todo lo que yo tengo puedo llamarlo hijo. Por ejemplo, yo tengo un vehículo y ese vehículo no es mi hijo, es mi propiedad, pero no es mi hijo. No existe una relación de paternidad entre ese vehículo y yo. En la antigüedad nosotros sabemos que existían mucho las relaciones de amos y esclavos. Y un padre de familia, en el entorno de su familia, podía tener muchos hijos y también podía tener muchas personas que eran de su propiedad, pero que no eran llamados hijos, y por tanto no le correspondía la relación de paternidad con ese señor. ¿Correcto? Eran propiedad del señor, del dueño, del amo, pero no eran considerados parte de la familia del amo. Con Dios se da algo interesante, que no se da en la relación esclavos-señores. Es que es posible que los esclavos anhelaran la posición de hijos, pero el Señor, el dueño, no les concedía ese derecho, porque habían sido comprados por precio, o habían sido quizás nacidos en casa,
pero nacido no bajo la condición de hijos, sino bajo la condición de esclavitud. Y yo me imagino que cuando un esclavo veía, por ejemplo, a su señor abrazando, acariciando, dándole besitos a sus hijos, quizás proveyendo las mejores comidas para sus hijos, los hijos sentados a la mesa mientras el esclavo servía, me imagino yo que esos esclavos decían: wow, si yo pudiera tener los derechos de hijo, si yo pudiera conseguir que él me declarara hijo suyo. Y entonces, en relación a la humanidad para con Dios, se da la situación inversa. Dios, que es el Padre amoroso, pero que además es el Señor de toda la humanidad, dice la Biblia que Él anhela llamarnos sus hijos. Amén. Él quiere considerarte hijo, considerarte hija. Él quiere llamarte hijo, hija. Pero es una decisión tuya hacer de Dios tu Padre o sencillamente seguir siendo solamente criatura y propiedad de Dios, pero no en el rango de la relación padre e hijo. Y yo quiero ver algunos de los principios, de los aspectos, de los beneficios que nos da a nosotros el ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, amados hermanos, ser hijos de Dios nos da una relación de pertenencia a Dios. De pertenencia. Regularmente, en el tiempo de la esclavitud, los esclavos estaban maquinando siempre cómo escaparse del dominio de los amos, porque no eran tratados de manera digna, no eran tratados ni siquiera como seres humanos, sino que a un esclavo se le consideraba una cosa. Y aunque ciertamente pertenecían al Señor, al amo, no lo hacían en la relación de paternidad. Sin embargo, amados hermanos, la relación de Dios con sus hijos es una relación de pertenencia en dos sentidos. Número uno, nosotros somos propiedad e hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios, entonces tenemos una serie de importantes beneficios y prerrogativas en relación con Dios. El yo saber que Dios me considera su hijo me da, amados hermanos, por ejemplo, una seguridad extraordinaria. Pero además me da una dignidad que no me la da ninguna otra cosa, ni ninguna otra posición, ni ninguna posesión sobre la tierra. Gloria a Dios. El hecho de que Dios me considere hijo suyo es un privilegio enorme, extraordinario, que no tengo yo con qué compararlo sobre la faz de la tierra. Amén. Así que la relación de paternidad para con Dios me da una sensación de pertenencia a Dios, pero además me da una sensación de pertenencia a la familia de Dios. Amén. Testificaba una hermana ayer en el retiro en que estábamos. Decía ella que su marido estuvo postrado en cama por 2 años y medio. Y ella decía: pero yo no tuve la necesidad nunca, aunque me esforcé durante ese tiempo para cuidar a mi esposo. Sin embargo, como él obviamente no podía trabajar porque estaba postrado en cama, yo no podía darme el lujo de dejar mi trabajo. Sin embargo, decía ella, los hermanos de la iglesia se turnaban, se peleaban